Muchas gracias. Yo con gusto comparto, pero es parte del ministerio. Yo creo que el día de hoy, más que venir yo a enseñar, es venir a compartir. A lo mejor cosas que ustedes también ya saben, que ya han escuchado, pero es importante como identificar estas figuras como medios por las que Dios lo obró grandes cosas. Y que ojalá al final de este día, al final de esta reflexión, al final pues de esta reunión que ustedes han programado, logren identificar cuál es el don que Dios les ha regalado y el cual ustedes pueden poner al servicio de la iglesia. Bien, yo creo que es importante retomar un poquito la historia y situarnos en el contexto histórico, porque esto es lo que nos va a dar como el parámetro y la visión de quiénes fueron Pedro y quiénes fue Pablo, en qué situaciones se movieron. Y pues como bien lo decían, no estoy seguro si fue el hermano Pedro, pero fue un hermano que decía, bueno, tenemos que ser conscientes de este pasaje del Evangelio, porque es la iglesia que Cristo fundó y esa es la iglesia triunfante. Recordemos que Cristo, en 12 pilares que fueron los apóstoles, logra transmitir su doctrina de amor. Sin embargo, no fue fácil los primeros años y podríamos decir, y la historia nos marca, que 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús, iniciaron los martirios hacia todo aquel que se proclamara cristiano o seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque la nueva doctrina, la nueva secta representaba pues un peligro para los intereses religiosos para los judíos y políticos para los romanos. Entonces, Roma inicia esta persecución a partir del año 30, más o menos, después de la muerte y resurrección de Cristo. Y pues es un largo periodo en el que estas persecuciones se dan, hasta el año 250 después de la resurrección de Cristo. Entonces estamos hablando de un periodo de más o menos 220 años de persecución. Y es loable destacar en este punto cómo los dioses fueron vencidos solo por la cruz de Cristo. Entonces, una iglesia muy pequeña de 12 buenos hombres logra vencer toda una estructura, no solo social, sino sobre todo política, que les perseguía. Entonces, vamos a identificar estas dos figuras porque se les conoce como príncipes de los apóstoles y sobre todo quisiera llegar también a un punto de las reflexiones por qué se celebran las fiestas de estos dos mártires que fueron apóstoles, que solo uno fue apóstol, pero por qué se celebran juntos. Y pues yo creo que ya estamos súper contextualizados de decir que fue Pedro y Pablo. Entonces, conociendo como la historia general de Pedro, sabíamos que no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. Se llamaba Simón y cuando Jesús le llama, le dice, Simón, ven conmigo, yo te haré pescadores de hombres. Ese es el primer par de hermanos que Jesús llama porque era Simón y Andrés. Entonces ellos dejando las barcas, lo siguieron. En el momento en que Simón reconoce la divinidad de Jesús, Jesús le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás Simón, sino ahora te llamarás Piedra. Yo creo, no estoy seguro si lo escucharon ahora en el Evangelio, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es importante reconocer como muchas acciones que Pedro, o como si lográramos ver un esqueleto de las acciones o de la vida de Pedro junto a Jesús. En primera, pues Pedro es el primero que reconoce que Jesús es el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios. Pedro es quien recibe las llaves del cielo, en una forma no literal, sino simbólica. Es él quien recibe las llaves del cielo. El que sea simbólico no quiere decir que no sea real, sino de decir, Pedro no recibió unas llaves físicas, ¿sí? Como decir, pues aquí están las llaves de mi casa, que no tengo llaves, pero no un objeto físico, es lo que quiero decir. Fue simbólico porque no recibió, pero eso no quiere decir que no sea verdadero.
Pedro estuvo presente en la transfiguración también. Pedro estuvo en un lugar muy cercano a Jesús en la última cena. Pedro trata de evitar que le laven los pies. Es el que dice, Señor, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Yo debería de lavártelos a ti. Y Jesús le dice, pues quien no se deja lavar no tendrá parte, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo Pedro es quien va despuntando, quien va siendo de alguna manera no creativo, sino el que va destacando dentro del grupo. Y también podemos reconocer que Pedro es de los que está en la oración del huerto de los olivos, y cuando Judas llega con el grupo de los soldados romanos, Pedro responde y corta una oreja de uno de los soldados. Pero al mismo tiempo, como Jesús se lo había dicho, Pedro lo negó 3 veces. Entonces, en este momento, yo creo que va a ser algo importante porque va a ser también referente a una acción que va a venir después. Cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pero anterior a eso, el Evangelio nos dice cómo Pedro corre al sepulcro y al encontrarlo vacío, creyó sin haber visto. Eso va a ser muy importante porque ese es un punto de unidad entre Pedro y Pablo. Pablo porque nunca conoció a Jesús. Pablo nunca lo vio, solo lo escuchó. Pero los dos, en ese sentido, porque Pedro sí conoció a Jesús, Pedro vivió con Jesús, Pedro acompañó a Jesús, pero en el momento de la tumba vacía, Pedro no vio, solamente vio una tumba vacía y él creyó. Y más adelante, Jesús, cuando se le aparece, le cuestiona 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué es lo que contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y una tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y es, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces apacienta mis ovejas. Fíjense que a veces en el estudio que logramos tener de la Biblia, o a veces en la falta de estudio, de profundidad que tenemos, nos perdemos de algunos detalles importantes, porque en el escrito original no se repite las 3 veces, Pedro, ¿me amas? O sea, sí son 3 preguntas, pero son 3 tipos de amor. ¿Ustedes han escuchado acerca de esos 3 tipos de amor? El ágape. El ágape, el filos. Ajá. Ágape, el filos y el eros. Entonces, el biblista dice que esto va en lo más básico. Para nosotros puede sonar repetitivo y muchas de las veces hemos dicho, sí, porque lo negó 3 veces, pero algunos biblistas afirman que en realidad Cristo le está llevando de un amor básico a un amor perfecto, ¿sí? Es decir, Pedro, ¿me amas tú en el nivel más básico que es del amor, en el que se puede solamente, como decir nosotros, sentir un aprecio? Y dice, sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Y después le vuelve a preguntar, Pedro, ¿y me amas en un amor que es capaz no solo de apreciarme, sino de acompañarme, de vivir en alguna felicidad y en algunas tristezas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que soy capaz de estar contigo. Y es en la segunda, en estos momentos de dolor y también en los momentos de felicidad. Y finalmente le dice, Pedro, ¿me amas con la perfección del amor? Aquel que es capaz de sacrificarse a sí mismo. Y entonces Pedro, Señor, dice, Señor,
tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le confirma, apacienta mis ovejas, porque esto va a tener mucho sentido. Y decía la hermanita que se orilló para el rezo del rosario, que me imagino que va manejando, y ella decía algo muy importante. Decía, es fácil cuando dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y podríamos quedarnos en ese primer punto y de decir, sí, Jesús le pregunta a Pedro, pero ahora quizá en esta noche Jesús te hace una pregunta a ti directamente y te habla por tu nombre y te dice, por tu nombre, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces confía en que vamos a salir de esta situación. Entonces pone esta situación en mis manos. Entonces vamos a seguir trabajando por ese proyecto. Entonces continuemos orando. Entonces no nos cansemos de hacer el bien. Y te vuelve a preguntar por tu nombre, ¿me amas? ¿Me amas aún cuando hay tiempos difíciles? ¿Me amas aún también cuando hay tiempos de felicidad y de gozo y de estabilidad? Sí, Señor, aquí estoy, tú sabes que te amo. Bueno, pues a seguir caminando en el grupo. Y finalmente te puede volver a preguntar por tu nombre, así como tú te llamas, ¿me amas? ¿Me amas en un amor que es capaz de sacrificar mucho de lo propio? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues entonces, a seguir trabajando. Yo creo que este es un aspecto muy, muy importante que podemos destacar de estas características de Pedro. Porque en la humanidad de Pedro, como en la nuestra, podemos encontrar muchos momentos en los que Pedro flaquea, en los que Pedro duda, en los que Pedro deja ver toda su humanidad de decir, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar las manos? Digo, los pies, déjame hacerlo a mí, eso me corresponde a mí. Y nosotros lo pensaríamos en esa forma, pero los planes de Dios, la visión de Dios es otra. Entonces, yo creo que podemos destacar este aspecto de Pedro y decir, ¿cuántas de las veces en nuestras vidas, a veces nuestro proyecto de grupo, a veces nuestra opinión en el grupo, a veces nuestra opinión en la familia, a veces nuestra opinión en la iglesia, no se toma como nosotros queremos, pero sin embargo, no debemos de venirnos abajo y de decir, bueno, pues entonces dejo el grupo, ahí nadie me quiere, ahí nadie me estima, entonces dejo mi familia, entonces dejo de apoyar. No, Señor, tú sabes que te amo y si es momento de callar, voy a callar, pero aquí voy a seguir, porque tu amor me ha demostrado mayores cosas. Después de esto, viene el momento de Pentecostés y Pedro es el primero que sale a predicar. Entonces, después de esto, de que Pedro sale a predicar, pues Pedro sabemos que viaja a la ciudad de Roma, donde es encarcelado por el gobierno de Nerón, era quien estaba en ese momento gobernando, y es puesto en la prisión, pero también es liberado de la prisión por un ángel. En su viaje a Roma, él ejerce como obispo del lugar, de la iglesia de Roma, y cuando Nerón comienza con la persecución, Pedro trata de huir. Cuenta la historia de que Pedro va huyendo por consejo de los mismos fieles de la iglesia que le dicen, por el aprecio que le tienen y le dicen, tienes que salir de Roma porque ya iniciaron las persecuciones. Cuando él va camino de regreso, se encuentra con el Señor y entonces dice que Pedro le dice al Señor, quo vadis, que quiere decir, ¿a dónde vas, Señor? Y que Jesús le contesta, voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Es decir, y si yo tengo que volver a padecer, lo voy a volver. Y entonces Pedro reacciona y dice, es mi momento. O sea, Jesús ya hizo lo que tenía que hacer y ahora es mi momento de liderar la iglesia. Y se llena de valor, regresa a Roma, donde es puesto en prisión y es crucificado. Entonces, al momento de la crucifixión,
él dice que no es digno de ser crucificado a imagen de nuestro Señor Jesucristo y que él debe tener la cabeza donde nuestro Señor tuvo los pies. Por eso él se le crucifica al revés. Y esto es importante saberlo, a lo mejor ya lo conocían, pero es importante saberlo porque muchas de las veces podemos encontrar algunas publicaciones en nuestros medios sociales, en Facebook, en Instagram, o algunas revistas llegan a manejar que la iglesia es el anticristo porque maneja esta figura que a veces se encuentra en la silla papal o en algunos símbolos, porque es la imagen, el icono de Pedro, que Pedro es crucificado al revés. No es porque nosotros pongamos a Cristo de cabeza. Entonces, en algunos libros o algunos signos litúrgicos nos vamos a encontrar con esto. Pero esta es la razón, en realidad no es Cristo, sino es la representación del martirio de Pedro, que es crucificado y puesto de cabeza. Se conservan las cadenas de su martirio como una reliquia y la tumba de Pedro se encuentra pues en la basílica dedicada a Pedro, que es lo que nosotros más conocemos, la basílica de Pedro. Entonces, este es como en general la vida de Pedro. Ahora vamos a ver la vida de Pablo, que es un poco más sencilla. Y bueno, sabemos que tampoco se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, que era un sastre de profesión, pero con grandes estudios bíblicos. Entonces, por eso él es un judío verdaderamente amante de la tradición. Tan amante de la tradición es que perseguía a los cristianos porque él consideraba que los cristianos eran un peligro para la tradición judía. Él está presente en el martirio de Esteban, que es el primer mártir, al parecer. No estoy seguro, pero creo que era diácono Esteban, que es el primer mártir de la Iglesia Católica. Se dice la tradición que Pablo estuvo presente. Y en un viaje persiguiendo a los cristianos de camino a Damasco, es interferido por el Señor. Y es en esa luz y en esa voz que escucha, ¿por qué me persigues? Y a Pablo o Saulo cae al suelo y pierde la vista. Entonces él le dice, Señor, pero ¿quién eres tú? Pues yo soy el que me persigues. Yo soy aquel católico que tú estás persiguiendo. Al perder la vista le da indicaciones, dice, ve hacia Ananías y sé bautizado, y en ese momento recobra la vista. Pablo busca a Pedro en Jerusalén y Pablo comienza a predicar a sus hermanos, a los judíos, pero él es ignorado y entonces decide comenzar a predicar a los paganos. Este detalle va a ser importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en nuestra humanidad, cuando algún plan de nosotros nos falla, nosotros fácilmente abandonamos el proyecto y decimos, es que ya no sirvo para eso, ya no soy para eso. Pero Pablo no. Pablo dice, bueno, no pude con mis hermanos, con los colegas, con los judíos, y inicia a predicar a los paganos. Se habla de que Pablo realizó 3 grandes viajes de misión en los que fue fundando iglesias locales y las mantenía espiritualmente a través de sus cartas. Conocemos 14 cartas paulinas. Y en un cuarto viaje que él realiza, pero es el más corto, pero que va a ser importante, es el último viaje que él realiza a Roma, donde él es decapitado, y la tradición nos dice que cuando le cortan la cabeza, perdón, la cabeza salta 3 veces y que entonces en cada caída brotaba una fuente. Entonces por eso al lugar donde él es decapitado se le conoce como Trifontaine, como las 3 fuentes. Es representado con la espada del martirio, pero también hay quien interpreta la espada como la fuerza de la predicación.
Él tiene su propia basílica, pero está fuera de la ciudad de Roma. Bueno, la antigua ciudad de Roma, esta basílica está fuera, la basílica de Pablo. Es una basílica hermosa, sobre todo la parte de enfrente está muy, muy bien representada, porque en la parte de arriba está nuestro Señor Jesucristo y está un apóstol a cada lado, Pedro y Pablo. Más abajo está el Cordero y el Cordero del Apocalipsis, y están las dos ciudades, Jerusalén y Belén. Y más abajo de estas están los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces es una basílica bellísima. Igual son 5 naves centrales y al centro está la tumba de Pablo. Hasta aquí serían como los generales, pero vamos ahora a decir, ¿y por qué festejamos la fiesta de estos 2 mártires juntos? ¿Por qué? Porque el martirio de Pedro es en el año 64 y el martirio de Pablo es en el año 67. Y aunque es en Roma, pero son en diferente lugar y en diferente año. Pues la iglesia decide unir estas 2 figuras, estos 2 apóstoles, porque los llama los príncipes de los apóstoles y los fundadores de la iglesia romana. Entonces, San Agustín de Hipona, un gran santo, en un sermón en el año 395, dice que los 2 son una sola cosa. Es decir, los 2 se fusionan, los 2 son importantes, los 2 logran llevar a la iglesia adelante. Los 2, como ya sabemos, padecieron en Roma el martirio, y el Papa Benedicto en una homilía precisamente en el año 2012, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, un día como hoy, pero del año 2012, el Papa Benedicto, el Papa Emérito, habla como los 2 son fundadores y los vincula como hermanos, porque la iglesia, la ciudad de Roma, no sé si alguien haya escuchado sobre Rómulo y Remo. Dicen que la iglesia así se funda, es una leyenda porque no hay algo que lo compruebe, pero la leyenda dice que una loba alimentó a 2 bebés, a Rómulo y Remo. Entonces ellos se alimentaron de la leche de este animal y crecieron muy fuertes, y que fueron los fundadores de la ciudad de Roma. Entonces el Papa Benedicto toma esta figura de los 2 hermanos que hacen fuerte la ciudad de Roma, y dice el Papa Benedicto, en la misma imagen, Pedro y Pablo son hermanos a imagen de Rómulo y Remo, que edifican una ciudad, que la levantan, que la hacen crecer. Pues Pedro y Pablo logran construir, levantar la iglesia de Jesucristo. Por eso a los 2 se les considera patrones de la iglesia romana. Y en la misma homilía el Papa toma otra imagen de unos hermanos que nosotros, yo creo que conocemos muy bien en la Biblia, que son Caín y Abel, pero que fueron invadidos por el pecado, y dice cómo si hay una forma de ser hermanos, hay una forma de hermandarnos, donde no logra entrar el pecado, y esta imagen es la de Pedro y Pablo. Pedro, como ya escuchamos, es la roca, es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, y Pablo es la columna espiritual, aquella que alimenta las iglesias, aquella que logra mantenerlas unidas, aquella que transmite la tradición, aquel que transmite quién fue Jesucristo. Y hasta aquí estaría como la exposición. Dejo algunos minutos para si alguien tiene preguntas, y después quizá podamos hacer una reflexión para un compromiso personal.